asocia. Entretenimiento que no lastima. El mañanero. Recordarás esto los próximos 40 o 50 años. El lado bueno del contenido. Continuando con la mejor combinación de humor y educación, más invitados especiales, recibimos a uno que es de la casa y que lo esperábamos porque todo el mundo sabe que entró en vigencia el nuevo código. Ay. Y nosotros hay que explicárnoslo con cucharita. Chanel Liranzo con nosotros, bienvenido al Mañanero. ¡Chanel! Gracias. Sí, teníamos pendiente el retornar por aquí. Yo lo que hice fue que me fui de vacaciones antes de la entrada en vigencia, porque sé que venía mucho trabajo con este tema, y uno de los principales es esta parte de educar. Como nos quedamos un poco rezagados respecto a lo que teníamos que socializar antes de entrar en vigencia, ahora tenemos que hacerlo ya con el vehículo en camino, por así decirlo. Ya no hay marcha atrás respecto a eso. Chanel, ¿cuáles cosas básicas para el dominicano de entrada nosotros debemos saber que está en vigencia ya con este código? Mira, yo creo que lo principal que tenemos que hacer es primero ver cuál es nuestro rubro de acción, por así decirlo. Porque aunque el Código Penal es de carácter general, nuestra actividad comercial o de trabajo diario puede darnos a ver cuál sector es de riesgo para nosotros. Por ejemplo, ahora que recientemente los médicos han estado alzando el grito, los médicos tienen una lupa mayor puesta, para mí un tanto innecesaria en algunos aspectos. Entonces los médicos tienen que verificar qué disposiciones les afectan respecto al ejercicio de la medicina. Igual sucede con sectores tan representativos de nuestra sociedad como la construcción. Los temas de las estafas inmobiliarias, por ejemplo, que antes solamente tenían un impacto profundo en temas económicos, o sea, de que se han condenado en daño y perjuicio, etcétera. Ahora hay una presión penal muchísimo más fuerte. Ojo a ese sector productivo tan importante en nuestro país, los chiperos. Ahora hay una presión muchísimo más fuerte respecto a ellos porque hay sanciones bien contundentes. Ya ellos no dependen exclusivamente de que en el extranjero quieran meterle el guante, sino que aquí hay herramientas novedosas e interesantes también para perseguirlos a ellos, y así sucesivamente de diferentes sectores, incluyendo, claro está, el que nos compete en este momento, que es el sector de la comunicación, que ha tenido un cambio considerable, aunque fue reducido, si se quiere, con las modificaciones que se hicieron antes de la entrada en vigencia. ¿Cómo quedó actualmente eso? Precisamente enfocándonos en los artículos que corrigen comportamientos en la comunicación. Mira, la comunicación, para mí, era un error de ola y de grupo reclamar que se eliminara cualquier tipo de sanción o de respuesta penal al tema de la libertad de expresión, porque eso no es el deber ser de la norma y porque aquí hay muchas distorsiones respecto a eso. Sí se avanzó en algunos aspectos, pero hay que entender que se avanzó para quienes hacen realmente comunicación, para los profesionales de la comunicación. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, se incluyeron algunas excepciones que tenían que ver con el que hace una investigación periodística, con el que puede demostrar que investigó, que buscó información y que lo que está mostrando es el resultado de eso. Pero el que difama, el que injuria por redes sociales, el que toma un micrófono y no tiene ningún tipo de formación periodística, no tiene esa protección. Porque no hay forma humana de que aquel que agarra en redes sociales y dice, el Nagüero hizo esto, y eran 3, y esto y aquello, ¿cómo lo va a demostrar como investigación? Por ponerles un ejemplo, y eso lo vemos a diario con funcionarios públicos, con gente que tiene función pública y que aunque tienen un deber de transparencia más grande que el que tenemos los ciudadanos normales, no pierden su honor y su reputación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. O sea, se avanzó un poquito, pero hay que saber en qué rubro se avanzó. Chanel, a mí me preocupa el hecho de que aunque el código tiene severas sanciones, a veces hay mecanismos que no podemos dar con ellos. Por ejemplo, en el caso de Facebook, siguen armando links con noticias falsas, poniendo a figuras de renombre. Sin embargo, tú dices, esto es penado por la ley, pero ¿cuáles son los mecanismos para caerle atrás a esta gente? Mira, los mecanismos legales están, específicamente porque esos parten de la ley de delitos de alta tecnología y de otra serie de ramificaciones. Ahí el tema es un tema de procedimiento. ¿Por qué digo que es un tema de procedimiento? Porque tú inicias, yo voy con la persona que ha sido difamada, que ha sido injuriada, que se le ha robado la identidad a través de redes sociales, ponemos la denuncia y en el canal de comunicación de Fiscalía, Departamento del DICAT, a requerir esas informaciones a la madre, que es en Estados Unidos, por ejemplo, que está Meta,
ahí se pierde todo porque tú duras 6, 8 meses y es un tema esencialmente de cooperación internacional. O sea, nuestras autoridades deberían tener mejores mecanismos para requerir esa información a Estados Unidos porque tú tienes que hablar con tus homólogos. No hay un Meta Santo Domingo, sino que tú tienes que Fiscalía República Dominicana, hablar con la Fiscalía en el caso de Estados Unidos para que ellos requieran la información a Meta y eso tarda 6, 8, un año en tiempo y obviamente ya cuando pase ese tiempo, primero el objeto del que estaba estafando, difamando, robando identidad hace rato que pasó y el interés de esa persona que se vio perjudicada por ese tipo de publicaciones también se pierde. Entonces es un tema de procedimiento y que tiene que ver más con las autoridades y con la cooperación internacional. Eso quiere decir que de pronto por la cantidad de casos que pudieran haber en algún momento con el tema de la comunicación, se harían mucho más lentos los procesos reales. Mira, yo creo que sí. Te lo digo porque nosotros siempre nos hemos caracterizado por hacer una serie de cambios legislativos y demás y no formar respecto a eso. La formación respecto a los jueces, respecto a los fiscales y a nosotros mismos los abogados ha sido bastante lenta y aquí no hay un aumento considerable de operadores jurídicos para eso. Entonces, si tú aumentas considerablemente el catálogo de delitos que tienes, no solamente para temas de libertad de expresión, sino para todo en general, porque teníamos un retardo en ese tema, pero vas a tener la misma cantidad de jueces, vas a tener la misma cantidad de personas, de abogados ayudantes y demás, que ya vimos antes de la entrada en vigencia, que hubo incluso una huelga del Poder Judicial, entonces tú vas a tener ahí un tema. Cuando esos procesos dentro de unos meses empiecen a aumentar y no estamos ni siquiera tocando a una parte del sistema que se dejó para que entrara en vigencia en noviembre, que es el que tiene que ver con las empresas. O sea, la responsabilidad de las empresas se aplazó para que las empresas se siguieran preparando de cara a ese sistema y eso es todo un sistema nuevo. O sea, tú vas a tener una categoría nueva de imputados, que son las empresas, y tú tienes que tener las herramientas para eso. Entonces, evidentemente, nosotros no creo que sea un tema de colapso, porque ya el colapso, si se quiere hablar en esos términos, ya existe, pero nosotros vamos a tener un retardo en la justicia penal porque no tenemos los recursos humanos, tecnológicos y de herramientas útiles para poder llevar a cabo o implementar correctamente el Código Penal. Ante este nuevo Código Penal, ¿qué recomendaciones como abogado le harías a los comunicadores para que tuvieran precaución? Mira, yo creo que lo primero es ser responsable. Estamos hablando de los comunicadores, se le dieron más herramientas, hay que ser responsable con lo que se dice, con las fuentes de información que uno tiene y dejar la ligereza en alguna serie de informaciones. Yo sé que muchas veces se hace a veces en broma y dice, vamos a dejar de creer que el supuestamente delante de una oración es una defensa penal. Y según me dijeron, no, eso no lo es. O sea, no y yo funciona. creo que, aunque no se debe utilizar como ejemplo los casos recientes, pero nosotros tuvimos varios casos previos a la entrada en vigencia del Código Penal que son una muestra de que existe justicia penal para los temas de difamación e injuria y que hay condenas de prisión. Entonces no nos creamos la idea de que no, esos procesos nunca avanzan, nunca llegan a puerto. Sí llegan y ahora las sanciones pueden ser más contundentes y obviamente hay una parte que habían algunos que querían escudarse en eso, pero que yo creo que sí era necesaria, que es el tema de que aquí hay mecanismos viejos de difamación y de extorsión, de gente que se dedica a eso para sacar dinero. Entonces eso tú tienes que tener un brazo fuerte para enfrentarlo y yo creo que el Código Penal en esa parte sí avanza un poquito de manera considerable. Chanel, entrando precisamente en ese caso de estas estructuras que ya están legalmente, que ya están abiertas, como el caso de Gaby y de Tamara, que ya eso estaba en proceso, ya Gaby tuvo resultados con relación a lo que ellas estaban debatiendo, ¿verdad? ¿Entraría entonces el código nuevo en vigencia con el resto del proceso que está por suceder? No. La norma penal y la norma en general no tiene carácter retroactivo, solamente para aquellos casos en los cuales beneficia al que está sometido a un proceso. Pero no vamos a hablar más de ese caso porque me han llamado de varios lados. Oye, una pregunta. ¿Sabes que ahorita dijiste? Ok. Lo siento, Chanel. Caso cerrado. Ahorita estabas comentando, Chanel, sobre la gente que trabaja para el código que se hizo durante el código y los efectos que puede tener a futuro por la gente y huelgas y demás. Para hacer un tipo de documento como este, que cambia un país, ¿no se tiene que tener en cuenta muchos aspectos externos antes de proclamar una ley?
Mira, yo creo que en algunos rubros sí se tuvieron en cuenta, porque tenemos que decir que este es un código que es el resultado de 20 años o 20 y pico de años de discusiones. Lo que pasa es que no siempre se tomaron los resultados de cada una de esas discusiones. Pero lo que yo creo en lo que se pudo haber perdido un poco el Congreso a la hora de promulgar este Código Penal es en el tema de reconocer primero que la justicia penal está reservada para los casos más graves. Tú no puedes castigar con prisión todas las situaciones. Y te pongo el ejemplo del absurdo. O sea, los médicos se han quejado y han dicho, mira, es que yo hay veces que respondo por WhatsApp una inquietud que se me hace para que la persona no tenga que ir a consulta o para que la persona sepa antes de ir a emergencia o cualquier cosa. Y yo creo que eso es correcto y es un procedimiento adecuado. O sea, responder de esa forma, salvo que se tengan unas consecuencias fatales, no debe ser castigado con una sanción penal. O sea, y ahí es que yo digo, óyeme, se excedieron en algunas cosas y eso es quizá una respuesta no tanto de los legisladores, sino del populismo que impera en nuestra sociedad. A veces uno como padre, a veces uno se comunica con el pediatra. Claro. Mira, 9 de la noche. Sí, 9 de la noche. Es una gripe, una fiebre de Óyeme, hormona. hay pediatras que han sido inteligentes en ese tema y que tienen hasta aplicaciones donde tú tienes esas respuestas básicas para las inquietudes que uno tiene como padre, porque es normal. Pero dentro de eso, tú no puedes dar un diagnóstico sin ver el paciente. Pero es que por eso hay que saber limitar una Claro. cosa y otra. Sí, pues, Cuando hay seguimiento de un caso, quizás ahí pues el médico se puede Claro. cubrir porque es un seguimiento, es un acetaminofén, o sea, no es una cosa que No vaya es a generar una diagnóstico, no consecuencia. es- Me parece también muy drástico. Para mí lo que hay que saber medir, en qué tiene que entrar una respuesta penal. Por ejemplo, había que fortalecer el tema del intrusismo y se hizo. ¿Por qué? Porque había una debilidad fuerte respecto a eso. Hay muchos casos en nuestro país de intrusismo y es peligrosísimo. O sea, se hizo viral en estos días un caso de un barbero haciendo una Ay, Dios operación mío. estética. Eso es penal, eso tú tienes que darle fuerte porque evidentemente es un caso bastante él grave. estaba haciendo cerquillo el cuerpo. Era. Finalmente, querido Chanel, si pudiéramos resumir cuáles cosas han quedado fortalecidas y de las cuales a nosotros nos beneficia, ¿cuáles serían? Mira, digo, yo no era hermano del tema de aumentar considerablemente la pena, pero la sociedad lo quería. Entonces tenemos penas que van a aumentar considerablemente, hasta 60 años de prisión en algunos casos en concreto, o sea que se duplica lo que teníamos como clásico. Hay que estar muy claro en algo. Quizás el rubro, aparte de la parte general que el ciudadano no la va a entender concretamente, lo que más se fortalece son los tipos penales contra la corrupción. Ahora hay tipos penales para aburrir respecto a la corrupción. Ya no tenemos los clásicos soborno y desfalco, no. Ahora tenemos contratación ilegal, tenemos los temas de tráfico de influencia, que era un tipo penal que no teníamos. Uy. O sea, ¿Qué? traficar con influencia dentro del Estado Qué bueno. ahora va a recibir sanciones y las sanciones respecto a corrupción son todas sanciones bastante considerables. Y por último, un aspecto que como dije fue prudentemente aplazado para entrar en vigencia ahora en noviembre, que es la responsabilidad de las empresas. Con lo que aprovecho para invitarles a pasar por mi oficina para realizar la evaluación correspondiente de su empresa y poder gestionar el mejor sistema de cumplimiento para poder defenderse respecto a un proceso penal. ¿Dónde Boli, está ubicada Boli, su- pasa por allá, Boli. No, Boli, Pasa está por al allá. día. ¿Dónde está ubicada su oficina? En Nuevo Centro, segundo nivel, ahí mismo, frente La al mejor ¿Y oficina. número de teléfono? 849-352-5562 y en todas las plataformas sociales ¡Chanel Liral. La Muchísimas mejor gracias, oficina. El mejor Chanel. abogado. Una estrella, una abogado. estrella. El mejor. Ahora viene el único bloque al que nos interesa.